Antes del divorcio, mi marido me dio el derecho de redactar el acuerdo, permitiéndome reclamar la indemnización que quisiera. Más tarde firmó los papeles sin siquiera mirarlos y estaba ansioso por celebrarlo con su amante. Lloré, cogí un bolígrafo y comencé a calcular seriamente sus bienes con una calculadora. Así que 2 meses después de que se completara la división de bienes tras el divorcio, frente a los ojos atónitos de mi exmarido, lo eché de la lujosa mansión que había comprado a un alto precio. ¿Qué pérdida sufrí entonces? Pensé en su tarjeta bancaria con saldo cero. No pude evitar llorar de preocupación por su vida futura. ¿Cómo podía ser tan amable? Incluso me hizo compañía. Mi marido fue muy bueno conmigo. Tuve muchísima suerte de casarme con él. En aquel entonces yo trabajaba con un salario mensual de 50,0 yuanes y luchaba por ganarme la vida en esta fría ciudad de primera categoría. Me dijo con tono autoritario que, como era su mujer, yo solo tenía que quedarme en casa y amarlo con todo el corazón, y que no era necesario ir a trabajar. Así que dejé mi trabajo y lo acompañé a casa todos los días. Tal vez mi marido tenía miedo de que me cansara, así que se buscó una amante fuera. Dijo que solo comparándose con otra persona podría darse cuenta de lo buena que era, y así apreciarme más. Me conmovió tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. No pude evitar acurrucarme en los brazos de ese hombre dominante y decirle tímidamente: «Eres tan amable. Me mimas demasiado». En ese momento, me miró con cariño. Y sus atractivos rasgos casi me marearon. Dijo: «Eres mi mujer. ¿A quién más debería mimar sino a ti? Esa mujer que está afuera solo está ahí para divertirse». Sin embargo, al final subestimé las maquinaciones de esa mujer. La empresa de mi marido, aunque no es grande, la heredó de sus padres, que fallecieron en un accidente de coche. Pero esa mujer seguía siendo un director ejecutivo un tanto dominante para poder ocupar mi puesto. Usó un método tan despreciable como el de embarazarse para arrebatarme a mi marido. Cuando se reveló la verdad, mi marido me miró con expresión culpable. Dijo: «Serena, sigues siendo la persona a la que más amo. Pero ya sabes, mi sentido de la responsabilidad no me permite dejar a mi hijo abandonado allí, con lágrimas en los ojos». Asentí mientras lloraba. «Cariño, lo siento mucho por ti. Debe ser porque eres demasiado excepcional que tienes que soportar tantas dificultades en la vida». Al ver lo comprensiva que fui, mi esposo se sintió satisfecho y se mordió los labios. Levantó la mano y me alborotó el pelo. Su espalda recta seguía rígida como una placa de acero. «Buena chica», dijo, «estoy ocupado y soy demasiado perezoso para escribir. Dejaste de lado el acuerdo de divorcio. Puedes reclamar una indemnización dentro de mis posibilidades. Después de todo, te he decepcionado en esta vida. ¿No quieres contratar un abogado?». Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Al oír esto, las cejas de mi esposo se relajaron nuevamente con severidad. «¿Necesitamos un abogado entre nosotros? ¿No puedes ser más sensato y dejar de causarme problemas todo el tiempo?». Sabía que a mi esposo siempre le habían disgustado esas cosas problemáticas. Prefería jugar juegos móviles y formar equipos con otros. Así que cada vez que los medios venían a entrevistarlo, fue su momento más incómodo porque tuvo que fingir que estudiaba seriamente una pila de documentos importantes. Cada vez que esto sucedía, sus cejas, que parecían cuchillas, se fruncían con fuerza. Por eso mi marido juró a un enemigo, Víctor. A menudo se reían de él por ser analfabeto. Mi marido odiaba profundamente a Víctor por eso. A menudo me decía en casa con saña que algún día despellejaría a Víctor. Al ver a mi marido infeliz, casi se me parte el corazón. Rápidamente me disculpé. «Cariño, me equivoqué. Me encargaré de todo. Prometo que no te haré escribir ni una palabra más». Asintió con satisfacción. Se puso sus zapatos de cuero con suela de 3 capas. Y salí. Y comencé a seguir las palabras de mi esposo. Saqué una calculadora. Y calculó cuidadosamente lo que estaba a su alcance. Esa noche lloré mientras hacía los cálculos. Y lloré toda la noche. Al final, mis ojos estaban rojos de tanto llorar. Nunca pensé que fuera tan mimoso.
Incluso después del divorcio, todavía quería encargarse de mi comida y alojamiento por el resto de mi vida. No parecía que él me cuidaría por el resto de mis próximas vidas. Así que cuando le dije a mi esposo que viniera a firmar, automáticamente ignoré la impaciencia en su rostro. Pensé que este hombre era perfecto en todos los sentidos. Al pensar en esto, mis lágrimas no pudieron evitar caer una a una nuevamente. ¿Qué te pasa de nuevo? Mi marido levantó la vista. Y las cejas profundamente fruncidas de su gran rostro seguían siendo muy prominentes. Cariño. Fuiste tan bueno conmigo antes, me malcriaste más de lo que podías imaginar. Solo pensar que un hombre tan maravilloso pronto ya no me pertenecerá hace que mi corazón se encoja tanto que no puedo respirar. Al oír esto, mi marido frunció un poco el ceño y las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba formando un arco de cariño. Y me dijo con una voz muy magnética y con un dejo de picardía, realmente no puedo hacer nada por ti. Eres una tonta. Está bien. Incluso si nos divorciamos, aún puedes venir aquí a menudo y mirarme desde lejos. Después de eso extendió sus 5 dedos y juguetonamente se los metió en la lengua. Solo una vez al mes. Sin embargo, mi corazón se dolía aún más. Solo pude girar mi rostro hacia un lado y derramar lágrimas mientras entregaba el acuerdo de divorcio frente a mí. A mi marido no le gustaba leer ni mirar demasiadas palabras. Apenas había hojeado 2 páginas del acuerdo de divorcio cuando frunció el ceño. Olvídelo. No lo leeré. Creo en tu amor por mí. Lo firmaré directamente. Mientras hablaba, se lamió suavemente los labios con la punta de la lengua y mordió axialmente las tapas de los bolígrafos. Y garabateó su firma torcidamente debajo de un montón de contratos de donación. Durante el mes que pasé sin estudiar para divorciarme, no vi a mi marido ni una sola vez. Basándome en los provocadores mensajes de NMS que enviaba continuamente esa mujer, me enteré de que se habían ido de vacaciones a la playa. Después de obtener el certificado de divorcio en la oficina de asuntos civiles. Mi marido se fue sin siquiera mirar atrás. Le agarré la mano y le supliqué que se quedara conmigo una noche más. Solo una noche. Para dejarnos nuestros últimos recuerdos hermosos. Inesperadamente mi esposo me rechazó enojado. Serena, ya soy muy generosa al permitirte verme una vez al mes. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? No te pertenezco solo a ti. Hay muchas otras personas que me necesitan. Lo entendí. Mi esposo siempre fue así. Era tan popular. Debía haber mujeres que lo necesitaban más que yo. Al ver mi expresión descorazonada. Mi marido también se dio cuenta de que había sido demasiado duro conmigo. Suavizó la voz y me dijo, vuelve pronto. Empaca tus cosas y vete. Él siempre fue así. Él simplemente no podía entender que su ternura era la tortura más dolorosa para mí. Regresé a casa llorando y comencé a empacar en silencio las cosas de mi esposo. A lo largo de los años. Esa mujer que estaba afuera había usado todo tipo de medios para mantener a mi esposo a su lado. No quedaban muchas cosas de mi esposo en casa. Después de que esa mujer quedó embarazada el mes pasado. Mi marido incluso se llevó la salsa de soja ligera de su casa a su casa. Al final, lo único que pude empacar de mi marido fueron sus gruesas almas interiores. Guardé cuidadosamente el alma de mi marido en una caja de cartón. La llevé a la caseta de seguridad de la villa y le dije al guardia de seguridad que mi marido no viviría aquí a partir de ahora. Si regresa, acuérdate de entregarle su equipaje. El guardia de seguridad me miró con total simpatía. A lo largo de los años, cada vez que esa mujer se llevaba a mi marido, yo no podía evitar perseguir su coche hasta la puerta. Y entonces, bajo la mirada comprensiva de todos, volví abatido. Ah, cierto. El coche también estaba al alcance de mi marido. Tuve que acordarme de devolvérselo. Regresé a casa pensando en los hermosos recuerdos que había entre mi esposo y yo. No pude evitar llorar y mojarme en las almohadas. En mitad de la noche la cerradura de la casa con contraseña me recordaba constantemente los intentos fallidos de entrar en ella. Abrí la cerradura con miedo y vi el ceño fruncido de mi marido. Seguía siendo tan perfecto pero ya no me pertenecía. Me obligué a no mirar su imagen en la cámara de vigilancia pero no podía traicionar a mi corazón. Serena.
Sal de aquí, carajo. En la vigilancia. Mi marido habló con voz magmática y profunda. Lo miré con lágrimas en los ojos y temblando le dije, no, cariño. Ya no te veo. Si te veo, tendré la tentación de seguirte. No me perteneces solo a mí. No puedo ser una mujer tan cruel y egoísta. Entonces, ¿por qué demonios cambiaste la cerradura? Antes de que mi marido pudiera terminar sus palabras, apagué cruelmente la pantalla de vigilancia. Tuve que contenerme. Ya no podía escuchar su agradable voz. Tenía miedo de volverme loca pensando en él. Así que con lágrimas en los ojos. Me puse los auriculares con cancelación de ruido que costaban 8,0 yuanes el par. Se los había comprado esa mujer a mi marido y los había dejado deliberadamente en el bolsillo de mi marido a modo de demostración. Estaban nuevos. Pensé que los regalos que recibió mi marido también estaban dentro de sus posibilidades. Así que los acepté entre lágrimas. Esa noche dormí profundamente. No fue hasta que me levanté que el guardia de seguridad me dijo que mi marido había estado golpeando la puerta y gritando hasta que se le quedó la voz ronca a primera hora de la mañana antes de irse. En ese momento me tapé la boca con angustia y pedí comida para llevar de caramelos para la garganta con sabor a sandía para el lugar donde ahora vivía mi marido. Después de todo, había transferido todo el dinero a mi propia tarjeta. Y la tarjeta de mi esposo ahora tenía saldo cero. Sí, su hermosa voz, como la de un oropéndola, se arruinó por mi culpa. Nunca podría perdonarme ni aunque muriera. Por fin. Cumplida mi obsesión. Después de mostrarle al guardia de seguridad de la comunidad nuestro certificado de divorcio. Me fui. Me miró con aún más simpatía y me dijo que él y todos los guardias de seguridad de la comunidad me apoyaban. Eso no le daría a mi marido la oportunidad de volver. Eso es lo mejor. Solo así puedo dejar de pensar en esa figura alta e imponente. Solo pude dormir en una cama grande que valía 100 yuanes. Con una almohada que valía 5 yuanes. Derramando lágrimas en silencio. Espero volver a encontrarme con esa figura alta en mis sueños. Desafortunadamente, si hubiera cumplido con su deber, el destino siempre juega malas pasadas. Casi pude controlar mi corazón y dejar de pensar en él, pero al final, él todavía apareció frente a mí. Después de estar deprimida durante una semana entera, decidí echar un vistazo a la empresa de mi marido. Por desgracia, soy una mujer muy tonta. Olvidé de nuevo que la empresa también estaba al alcance de mi marido. Ahora es mi empresa. Quería comprobar la situación de mi empresa, pero no esperaba que en cuanto salí de la comunidad, mi marido saliera corriendo del cinturón verde como un bisonte enfadado. Perra, ¿cómo te atreves a hacerme bromas? Te despellejaré, te despellejaré. Ah, perdóname por el susto. Entré en pánico. Pisé el acelerador en lugar del freno. Mi marido salió volando como un ternero que se ha soltado de la cuerda. En ese momento casi se me parte el corazón. Preferiría estar allí tirada con las extremidades temblorosas en lugar de ese hombre que una vez me protegió del viento y la lluvia. Las lágrimas corrían por mi rostro sin cesar. Rápidamente llamé a una ambulancia y envié a mi esposo al hospital. Después del tratamiento de emergencia, mi esposo estaba fuera de peligro. Sin embargo, se golpeó la cabeza y no despertó en menos de 10 días o medio mes. La mujer llegó al hospital esa tarde. Con una gran barriga de embarazada. Ella extendió la mano, intentó agarrarme el pelo y empezó a gritar. Serena. Perra. No solo robaste todo el dinero de Blake, sino que además quieres matarlo. Él no te ama. ¿Así que te vengas de él de esta manera? ¿No sabes que está a punto de ser padre? Los gritos de la mujer eran tan fuertes que atrajeron la atención de muchos transeúntes. Y yo solo pude sollozar tímidamente. Incapaz de defenderme por más que lo intentaba. Mi marido tenía razón. Yo era una niña tonta malcriada por él. Sin él. No sabía cómo lidiar con la malicia de este mundo en absoluto. Solo pude llorar y disculparme con ella, lo siento. No sé cómo compensarte. Pero mi marido y yo nos divorciamos hace medio mes. Te lo entregué por el bien de tu bebé de 8 meses.
Incluso soporté no verlo. No sé cómo apareció de repente del cinturón verde. ¿Le pediste que viniera? Miré a la mujer llamada Vivian con el rostro lleno de lágrimas. Su rostro se puso pálido y luego rojo. Y finalmente realmente quiso extender la mano y darme una bofetada. Caí al suelo desesperada. Era una mujer indefensa y tonta que no sabía cómo afrontar la violencia. Pero la bofetada no llegó hasta mucho tiempo después. Un hermano mayor salió de entre la multitud que observaba y agarró la mano de Vivian. Diciendo en un tono de mal humor, «Señorita. No está bien que una amante golpee a su esposa legal. No se puede vivir así. ¿Verdad?» Vivian se sonrojó profundamente por la reprimenda. Le tomó un largo tiempo pronunciar una frase. Bajadings de haber sentido mis incesiones. No sabes una mierda. Rápidamente abracé la pierna de mi hermano mayor y grité, no se puede lastimar a una persona. Por favor, déjala ir. Mi marido la quiere mucho. Si ella se lastima, mi marido se sentirá muy triste cuando despierte. El hermano mayor se quedó estupefacto. Me miró fijamente durante un largo rato antes de pronunciar una frase, señorita, no puedes pensar solo en los demás. Tu marido ha encontrado una amante y ya no te quiere. ¿Y tú todavía? Él me quiere. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Señalé a Vivian y dije, es porque me pidió que la cuidara durante el periodo posparto. Mi marido me ama y no soportaba verme sufrir, así que se divorció de mí antes de tiempo. Mi marido me ama. La multitud que observaba se quedó en silencio durante 2 segundos. Y luego se produjo un alboroto de discusiones. La cara de Vivian se puso verde. Luego blanco. Luego rojo. Y luego negro otra vez. Al ver ese rostro cambiante me sentí triste desde el fondo de mi corazón otra vez. No es de extrañar que me haya convertido en una mujer abandonada por su marido. Si yo tuviera tanto talento como ella y aprendiera el impopular arte de cambiar el rostro de una ópera, no se divorciaría mi marido. Seguí llorando y saqué un pañuelo de seda que valía 9.000 yuanes para secarme las lágrimas. Las discusiones a mi alrededor se hicieron cada vez más fuertes. Vivian parecía no poder soportarlo más. Se abalanzó hacia mí y trató de golpearme de nuevo. Perra. ¿De qué estás hablando tonterías? Esta vez no fue solo el hermano mayor quien la detuvo. Una mujer de unos 50 años la agarró de la muñeca y aprovechó para torcerla con fuerza. Vivian estalló en lágrimas de dolor inmediatamente. La mujer mantuvo la cara seria y se dio la vuelta para gritarle a un grupo de mujeres que estaban detrás de ella. Hermanas. Vamos a darle una lección a esta señora. Las mujeres se abalanzaron sobre Vivian y la sacaron a rastras. El hermano mayor me dio una fuerte palmadita en el hombro y luego se fue. Finalmente, en busca de la seda, pude ir a ver a mi marido. Entré a la habitación a trompicones y miré a mi marido tumbado en la cama. Incluso en coma, seguía frunciendo el ceño con fuerza. Su mandíbula marcadamente definida seguía siendo encantadora. Miré a mi marido en coma. Llorando tristemente. Cariño, despierta rápido. Sin ti para apoyarme cada vez que pasa algo, siento que el cielo está a punto de caerse. Porque soy una mujer muy tímida y cobarde. Así que al tercer día, cuando mi marido todavía estaba inconsciente, le vendí las acciones de la empresa a un precio muy alto a Víctor. ¿Quién me había estado contactando? Víctor siempre había estado en desacuerdo con mi esposo y la empresa. Esta vez estaba dispuesto a pagar un alto precio por comprar las acciones, sobre todo después de enterarse de que mi marido se había divorciado y había tenido un accidente de coche. Su tono por teléfono era extremadamente alegre. Pensé que este era el último gesto de bondad que el mundo le mostraba a una mujer frágil como yo. Cuando mi marido se despierte, debo decirle que ya había entendido mal a Víctor antes. Víctor no es tan repulsivo como lo describe. Al contrario, es muy afectuoso. Lo llamé por la mañana para decirle que quería vender las acciones. Y él envió un abogado para firmar el contrato conmigo por la tarde. Después de eso, incluso bendijo a mi marido por teléfono, esperando que pudiera despertarse pronto y ver la situación actual. De hecho,
Todavía hay mucha gente buena en este mundo. Durante el tiempo que pasó antes de que mi marido despertara, Vivian nunca volvió. Recordé que mi marido aún no se había casado con ella. Dijo que la recompensaría con el puesto de señora Blake solo después de que diera a luz a un hijo. Ahora no tenía estatus oficial. Entonces no era apropiado que ella estuviera al lado de mi esposo. Pensando en esto, no pude evitar comenzar a llorar otra vez. Sentí mucha pena por mi marido. Había soportado tantos agravios solo por el bien de Vivian y su hijo. Incluso abandonó el matrimonio sin nada que me consolara. Solo para darles un hogar. Pero esa mujer. Solo por el tema del estatus. No vino a cuidar de mi marido. Cuando mi marido se despierte, seguro que me quejaré amargamente de ella. Un día, cuando vi a Vivian entrar al departamento de control prenatal del hospital vecino con otro hombre del brazo, contraté inmediatamente a un detective privado para que lo siguiera. 2 horas después, recibí la respuesta de la grabación del detective privado. La voz del hombre que aparecía en la grabación me sonaba un poco familiar. Se rió y bromeó con Vivian. «Lo dejaste así. Eres una despiadada. Incluso se divorció por ti. Y ni siquiera finges que te importa. Perra. De todos modos, estoy buscando a Selma y Sasim. Está medio muerto tirado ahí. Aunque vaya a verlo, no lo sabrá. Cuando se despierte, solo diré que esta arena de ofensa psicológica me impidió ir. Blake realmente tuvo mala suerte al conocerte». La voz del hombre volvió a sonar. «Ahora tiene que divorciarse y vender la empresa por ti. Y más tarde tiene que criar a tu hijo». Se echó a reír, como si estuviera de muy buen humor en ese momento. «Hablas como si no fuera tu hijo. Tú sabes mejor que yo de quién es el hijo». Serena Cocasa Slice lo llamó. Después de eso, hubo algunas palabras de coqueteo entre ellos. No las escribiré aquí porque tengo miedo de que las censuren. En este momento, tenía en la mano el teléfono que seguía reproduciendo la grabación y que poco a poco se iba poniendo amarillo. Sentí como si me hubiera caído en un sótano de hielo. Giré la cabeza aturdida y miré a mi marido, que había recuperado algo de la conciencia en los últimos 2 días. Dios, no tienes idea de cuánto siento pena por este hombre. Cuando despierte y descubra la verdad, ¿cuánto daño sufrirá? Pensé en la sonrisa petulante de Vivian y en los ojos amorosos de mi esposo cuando la miró. En secreto tomé una decisión en mi corazón. Mi esposo una vez me dijo que cuando amas a alguien, debes amar a esa persona por completo. Sin importar ningún otro factor adicional. Cuando amas de verdad a alguien, aunque te golpeen, puedes usar el amor para aliviar el dolor. Solo ese amor es puro. Mi esposo una vez me pidió que lo amara así. Y ahora debe amar a Vivian de la misma manera. En cuanto al niño, debe considerarse un factor adicional. ¿Cierto? Quizás después de que el niño nazca y se críe durante décadas. No será diferente de su propio hijo. Decidí ocultarle el hecho de que el niño no es de mi marido. Realmente lo amo mucho. Cuando amas a alguien, puedes soportar todo por esa persona. Ha sufrido mucho en la primera mitad de su vida por su excelencia y su sobresaliente. Espero que pueda ser un hombrecito tonto y feliz durante el resto de su vida. Tal como dijo Vivian. Ella vino corriendo el día que mi esposo se despertó. Yo estaba hablando con mi esposo sobre la empresa en ese momento. Vivian entró corriendo a la habitación llorando. Me empujó a un lado y se arrojó sobre mi marido. Empezó a llorar y a decir que no la dejé verlo. Dijo que había estado muy preocupada estos días. Me empujaron a un lado y me quedé allí, observándola fríamente. Pensé en las voces coquetas de ella y de ese hombre en la grabación. Mi marido parecía tener un sombrero aún más verde en la cabeza a mis ojos. No pude evitar sentir aún más pena por este pobre hombre. Así que dije considerablemente, cariño, vendí la empresa. Ya no tienes que preocuparte por los asuntos de la empresa. A partir de ahora podrás centrarte en la familia y convertirte en la pareja de amigos que siempre has querido ser. Una vez, cuando mi marido trabajaba fuera, yo era ama de casa a tiempo completo. Me lo dijo más de una vez. No sabes cuánto te envidio por ser ama de casa.
Tengo mucha presión para ganar dinero afuera. Mientras tú solo tienes que barrer el suelo y arreglar las flores en casa. También dijo, no sabes cuántas personas quieren vivir tu vida. Hasta yo te envidio hasta la muerte. Por supuesto. Lo que más envidio de ti es que puedas ser mi esposa. Lamentablemente no puedo casarme conmigo misma. Y los hombres naturalmente están quemados y tienen mayores responsabilidades en este mundo. Ay, es difícil para ti entenderlo aunque te diga más. Sus palabras me hicieron sentir muy dulce en el corazón. Y lo admiré aún más. Realmente me dejó lo mejor. Era un esposo muy cariñoso. Yo era la mujer más feliz del mundo. Pero ahora, cuando felizmente le dije a mi esposo que de ahora en adelante podía simplemente barrer el piso y arreglar las flores en casa. La expresión de mi marido se tornó enojada y emocionada. ¿Quién diablos te permitió tocar mi compañía?, dijo jadeando en la cama. Y trató de golpearme a pesar del bloqueo de Vivian. Retrocedí unos pasos con miedo y me apoyé en la esquina. Respondiendo tímidamente. Cariño, me diste la empresa como compensación. Ahora es mi empresa. Oh, no, no. Es la empresa de Víctor. Mi marido estaba revisando los contactos de su teléfono. Tratando de recuperar las acciones, después de escuchar eso se las vendí a Víctor. Puso los ojos en blanco y se desmayó con un clic. Mi marido estaba tan enojado que entró en estado de shock. Después de que el médico lo rescató, estaba muy enojado. Ya se lastimó la cabeza y su cuerpo está muy frágil. Sigues estimulando su estado mental. ¿Quieres hacerle daño a propósito? Vivian y yo nos quedamos una al lado de la otra, de izquierda a derecha. El médico nos dejó tan mal que no pudimos decir ni una palabra. Hasta que sus ojos se movieron de un lado a otro y preguntó, ¿quién de ustedes es familiar del paciente? Instintivamente levanté la mano. Luego torpemente lo dejé. Soy su ex esposa. Nos divorciamos el mes pasado. Esta es su nueva esposa. Está embarazada de 8 meses. Pero aún no se han casado. La expresión del doctor cambió al instante. Incluso podría describirse como algo profundo. Después de mirarnos a mí y a Vivian varias veces, una y otra vez. Llamó a Vivian y le explicó algunos puntos clave sobre la recuperación posoperatoria de mi marido. Luego se dio la vuelta y se fue. Después de que el médico se fue, Vivian inmediatamente dio un paso adelante con saña. Serena. Lo hiciste a propósito, ¿no? Querías avergonzarme. Su voz era extremadamente estridente. Y se oyó simultáneamente el crujido de la puerta al abrirse. Giramos la cabeza para mirar la puerta entreabierta y vimos al médico que acababa de salir, agachado allí. Con la oreja pegada a la puerta, Vivian y yo nos quedamos en silencio al mismo tiempo. Después de salir del hospital, decidí despedirme del pasado y cortar por completo el contacto con mi marido. Ah, no, no. Debería llamarlo mi ex marido ahora. Aunque lo amé más que a nada en la primera mitad de mi vida, aún tenía que comenzar una nueva vida. Pero el destino simplemente no me dejó ir. 15 días después de haber vendido la villa, decidí irme de viaje. Mi marido finalmente fue dado de alta del hospital y regresó a la villa con Vivian. Solo para descubrir que tenía un nuevo dueño. Mi esposo comenzó a buscarme por todo el mundo. Pero para no sentirse atraída por él nuevamente. Había cambiado mis datos de contacto hacía tiempo. Al final, mi marido logró ponerse en contacto conmigo a través de la función de robo de pollos de Alipay. Me ordenó con tono frío que volviera a verlo de inmediato. Pero cariño, no puedo. Una vez que te vea, me enamoraré profundamente de ti otra vez. Ya perteneces a otra mujer. No puedo. No puedo ser tan egoísta. Lloré y lo bloqueé. Para curar mi corazón roto contraté a 3 estudiantes universitarios varones de ojos inocentes para que me acompañaran y les di 100 a cada uno. 0 yuanes al mes. Cuando mi marido me encontró estaba sentada junto al mar. Disfrutando de la brisa, esperaba que mis mejillas se pusieran coloradas, pero por suerte no lo conseguí. Un estudiante universitario de buen corazón usó su ABS para ayudarme a enfriarme, para evitar que me sumergiera y me inflamara más tarde.
Es muy amable. Pensé para mis adentros mientras acariciaba a los estudiantes universitarios varones de ABS. Desafortunadamente tuve un ABS cumplido. Ya he amado a mi esposo. Y en esta vida no puedo amar a nadie más que a él. Este es el carro de permanencia que dejó este amor inolvidable. He perdido la capacidad de amar y solo sé llenar el vacío de mi corazón con dinero, pero este dinero frío nunca podrá calmar mi dolor. Justo cuando hice un gesto con la mano para abrir una botella de vino tinto que valía 100,0 yuanes para los estudiantes universitarios, mi marido salió corriendo por un costado. En el momento en que lo vi, mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Pensé que estaba soñando. Esta debe ser la bendición de los dioses. De lo contrario, ¿cómo podría soñar con el hombre en el que he estado pensando día y noche? Mi marido seguía con el ceño fruncido. Me enteré de que la familia de Vivian ya no necesita comprar incienso repelente de mosquitos. Solo dependen del ceño fruncido de mi marido para atrapar mosquitos. Y en ese momento, en el instante en que apareció ese hombre, supe que estaba perdido. Este hombre es el único veneno del mundo. No importa lo lejos que corra. Basta con mirarlo una vez para que me envenene profundamente otra vez. Pero mi marido ya no siente nada por mí. Me miró y me preguntó con severidad: ¿te has apropiado de todo el dinero de la venta de la casa? ¿El coche? ¿Y la empresa por ti mismo? Realmente te juzgué mal. Pensé que eras una persona honesta, pero no esperaba que fueras tan ambicioso. Él me entendió mal. Pensó que yo estaba detrás de su dinero. Pero es solo dinero. ¿Cómo se puede comparar un poco de dinero con el amor verdadero? Lloré. Agarré el dobladillo de la ropa de mi marido y sacudí la cabeza mientras derramaba lágrimas. No, cariño. Me has entendido mal. Al ver que todavía lo tenía en mis ojos y en mi corazón, mi marido suavizó un poco su voz. Tonta. No te culpo a ti tampoco, pero deberías dejarme algo, después de todo. Tengo otra familia a la que mantener. Sí. Y además, Blake tuvo una secuela después de que lo golpearas hace un tiempo. No te hizo responsable. Al menos deberías darle una compensación suficiente. Vivian intervino en el momento justo. Movió su vientre, que estaba a punto de dar a luz. Y en su rostro había una sonrisa pacífica, la típica sonrisa de una mujer que está a punto de convertirse en madre. Toda su maldad anterior había desaparecido. Mientras hablaba, intercambió una mirada con mi marido y se acurrucó en sus brazos. Sonriendo felizmente, recordé que mi esposo tuvo el accidente. Inmediatamente llevé el vídeo de la cámara del tablero a la brigada de policía de tránsito para que lo investigaran. Dijeron que mi marido salió corriendo de repente del cinturón verde hacia el coche. Y aparte de los gastos médicos que yo debía pagar, yo no tenía ninguna culpa. En ese momento casi lo creí. No esperaba que fuera mi esposo quien se había encargado de todo detrás de escena por mí. Es tan amable. Incluso cuando estaba en coma, seguía preocupado por mí. Conmovido. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me obligué a respirar. No quería que él viera que seguía siendo la misma chica vulnerable de antes. Después de estar separados por tanto tiempo, he crecido un poco. Le dije a mi esposo que lo amaba más que a nadie y que le daría todo lo que quisiera. Entonces transfiérame todo mi dinero. Puedes quedarte con 20 yuanes para tomar un avión de regreso. Mi esposo dijo impaciente. No puedo. Sacudí la cabeza y lloré. La expresión de mi marido cambió inmediatamente. Sabía que me estabas engañando. Perra. Que mi marido me llamara perra fue más doloroso que me mataran. Me dolía tanto el corazón que apenas podía respirar, pero aún así me obligué a contener mi tristeza y a explicarle todo. Cariño, invertí todo el dinero en fondos a plazo fijo. Los rendimientos llegarán después de 180 días. Ahorré este dinero para ti. Realmente me duele que me malinterpretes de esta manera. ¿180 días? Al escuchar esto, tanto Vivian como mi marido cambiaron sus expresiones. Especialmente Vivian. Ella agarró la mano de mi marido con ansiedad y dijo: No podemos esperar 180 días. Estoy a punto de dar a luz.
Ahora no tenemos suficiente dinero. Ni siquiera alcanza para un centro de maternidad. Mi marido parecía un poco confundido, sabiendo que es ahorrativo. Le dije, estos 3 fondos me los recomendaron amigos del sector. La tasa de retorno es 10 veces mayor. Si retiramos el dinero, perderemos mucho. Como dije antes. Mis ojos se fueron poniendo rojos poco a poco. Cariño, ese es todo tu dinero. Entonces mi marido tomó una decisión rápida y le dijo a Vivian, puedes tener el bebé en casa. ¿Por qué estás tan preocupada? Muchas mujeres lo hacen. Toda la calma y el aplomo de Vivian desaparecieron. Miró a mi marido. Todo su cuerpo temblaba. Como si estuviera a punto de desmayarse de la ira. Blake. Niwan se fue al así. Estoy embarazada de tu hijo. Serena no pudo darte un hijo en 3 años de matrimonio. Este es tu primer hijo. ¿Así es como me tratas? Ella parecía muy angustiada. Pero a mi marido no parecía importarle. Muchas mujeres dan a luz en el país. ¿Cuántas de ellas van a un centro de maternidad? Otras pueden hacerlo. ¿Por qué tú no? Sé buena. Aguanta. Te lo compensaré el doble más tarde. En mi corazón, en realidad desprecié el comportamiento de Vivian. En realidad, ella no iba a sufrir. Aunque mi marido no gastara dinero en ella. ¿Acaso el padre biológico del niño que llevaba en su vientre no iba a dejar que su mujer sufriera? Es de suponer que Vivian también pensó en eso. Y se calmó de nuevo. Se arregló la ropa. Tratando de verse más elegante y serena. Cariño, no quiero complicarte las cosas, le dijo en voz baja a mi marido. Pero la mirada que me dirigió estaba llena de veneno. Se dio la vuelta y me dirigió sus palabras. Es realmente un inconveniente para mí. Una mujer, cariño. Durante el periodo de confinamiento. Le pides que me cuide. De esa manera, ninguno de los dos se sentirá agraviado. No hay problema. Esta vez mi marido accedió sin siquiera mirarme. Sin rodeos. Así de simple. Me despedí entre lágrimas de los 3 universitarios nulos. Volví a casa de mi marido y de Vivian con él. Pensé en ir al gran piso en el centro de la ciudad que mi marido le había dado a Vivian antes, pero cuando llegué al lugar donde vivían ahora, me quedé atónita. El gran piso se había convertido en un lugar viejo y destartalado. Además, se encontraba en una zona urbana antigua a la que se habían mudado la mayoría de los residentes. La situación de seguridad en los alrededores era extremadamente mala. El agua, la electricidad y el gas no estaban totalmente disponibles. Incluso la pintura de las paredes del interior de la casa estaba casi descascarada. Había grandes manchas de moho en el techo. Solo estuve dentro un rato. Y me sentí incómodo por todas partes. Vivian, a mi lado, notó mi malestar y se burló. Gracias a ti. Esta es la vida que mi esposo y yo estamos viviendo ahora. ¿De qué estás hablando? Serena no lo hizo a propósito. Inesperadamente cazó con satisfacción. En ese momento mi marido salió en mi defensa. Me detuvo y se enfrentó a Vivian, que me estaba criticando. Frunció el ceño profundamente. Seguro que sí. Todavía recordaba la promesa que me había hecho. Cuando estoy en peligro, él aparece de inmediato para protegerme. Pero justo después de que mi esposo terminó de hablar con Vivian. Se giró para mirarme. Su mirada cariñosa me hizo sentir la mujer más feliz del mundo. Dijo. Serena, sé que no lo hiciste a propósito en ese entonces. Tú, pequeña tonta, siempre estás tan confusa y propensa a cometer errores. Ahora te doy la oportunidad de enmendar el error. Debes cuidar bien de Vivian estos días. ¿Entiendes? Ya que mi esposo lo había dicho. Por supuesto, asentí obedientemente, pero aún recordaba lo que mi marido me había dicho antes. Mi marido no me pertenecía solo a mí. Y no podía ser egoísta y poseerlo. Así que al final, rechacé el pedido de Vivian de dejarme dormir en el piso oscuro de la sala de estar de su casa. Compré un piso en una comunidad a 2 kilómetros de aquí. ¿No dijiste que todo el dinero estaba invertido? ¿De dónde sacaste el dinero para comprar una casa ahora?
Mi marido parecía muy enfadado. Y tenía las cejas casi fruncidas. Cariño, dije que el dinero invertido era tuyo. Esto lo compré con mis bienes prematrimoniales. Dije. En ese momento mi esposo finalmente recordó que yo era una esclava corporativa con un salario mensual de $50. 0 yuanes antes de casarme. Es normal tener algunos ahorros después de todos estos años. Aflojó la mano que me sujetaba. Y toda la persona luchó durante mucho tiempo. Pero al final no dijo nada. Entendí los pensamientos de mi marido. Entonces tomé la iniciativa de hablar con seriedad. Cariño, ¿por qué no vives conmigo normalmente? ¿En serio? ¿Está bien? Mi marido parecía muy sorprendido. Y luego, con entusiasmo, tomó mi mano. Entonces le avisaré a Vivian para que empaque sus cosas y se mude de inmediato. Al escuchar esto, negué con la cabeza y saqué mi mano de su cálida palma. No, cariño. Ella no puede venir. ¿Por qué te has vuelto tan desobediente ahora? Ella es una mujer embarazada. Mi esposo comenzó a regañarme por ella. Pero esta vez me opuse rotundamente. No importaba lo que dijera mi marido. No cedí. Al final, mi marido no tuvo más remedio que rendirse. Se sentó en el sofá con su pequeña y sexy boca embistiendo. Parecía bastante malhumorado. Lo miré con total lástima. Mi marido. ¡Qué hombre tan simple! Seguramente no sabría que estoy haciendo esto por el bien de todos nosotros. Después de todo, solo cuando mi marido no esté con frecuencia, el padre biológico del niño tendrá la oportunidad de visitar a Vivian con más frecuencia. En ese caso, la vida de Vivian no será demasiado difícil. Al fin y al cabo, si ella solo depende de mi marido, ni siquiera puede permitirse beber agua purificada. Ahora que está embarazada, mi marido todavía le pide que traiga agua del grifo y la hierba para beber. Dice que ese tipo de agua es rica en minerales y nutritiva. Dijo que su hijo sería inteligente cuando naciera. Yo también lo pensaba, así que me contuve de pedir agua purificada para el viejo y destartalado apartamento. Siempre que voy, llevo mi propia agua. Cuando Vivian me lo pide, le sonrío tímidamente. ¿Esto? Este es un hervidor purificador de agua suizo que le regaló a mi esposo su viejo amigo. Aunque suelo beber agua purificada, quiero que esté aún más limpia. He oído que es muy cara. Cuesta 20.000 yuanes. Después de escuchar esto, Vivian puso los ojos en blanco y casi se desmaya. Afortunadamente, después de haber cumplido con el sueño de mi tía, esos días no duraron mucho. Como ya me lo esperaba, mi marido no quería volver al apartamento viejo y destartalado después de haber estado 3 días en el piso de lujo. Ni siquiera le importaba Vivian. Y Vivian estuvo a la altura de las expectativas. Al mediodía del segundo día me hice cargo de ella. Ella encontró una excusa al azar para mandarme lejos. No fui muy lejos. Me senté en el auto estacionado afuera de la comunidad. Encendí el aire acondicionado y comí sandía helada. Observé cómo el coche de aquel hombre se detenía en la puerta del destartalado apartamento. Llevaba en las manos bolsas grandes y pequeñas. Vivian salió a saludarlo desde lejos. Esta vez, ambos tenían sonrisas sinceras en sus rostros. El hombre entró a la casa y se puso cariñoso con Vivian por un rato. Y no me fui hasta la tarde. A esa hora, Vivian me volvió a llamar. Tan pronto como entré, vi a Vivian sosteniendo una tetera similar a la que yo tenía hace unos días. Bebiendo agua con satisfacción. Cuando me vio entrar, me dedicó una sonrisa tímida. Esta tetera es un poco cara. Pero el agua sí que sabe bien. También sonreí y saqué de mi bolso una aún más cara, hace unos días. Vi a un bloguero denunciar esa versión como una estafa. En realidad no tiene ese efecto. Afortunadamente, no fue tan notorio. Tengo algo de dinero de sobra. Así que lo cambié por uno de una marca conocida. Por desgracia, no lo había hecho tan bien. Es muy caro. Costó 70.000 yuanes. La cara de Vivian se volvió verde nuevamente. Estos días. Su amante venía cada vez con más frecuencia, cada vez con bolsas grandes y pequeñas.
Le mostraba a Vivian esos regalos delicados pero inútiles que recogía de los demás. Luego insistía al hombre para que se los comprara. Observé que cada vez se acumulaban más artículos de lujo que claramente no encajaban con el ambiente de un apartamento viejo y destartalado. Y en secreto negué con la cabeza. Parece que el padre biológico de la niña es mucho más rico que mi marido, pero aún así, no tiene intención de llevarse a Vivian de vuelta para mantenerla. Parece que el padre biológico de la niña probablemente también sea alguien que no puede darle a Vivian un estatus adecuado. Al final, solo mi marido será el que cargue con la culpa. Suspiré en secreto por mi marido. Este hombrecillo sencillo de unos 30 años. Al mismo tiempo, hice clic en el mensaje de WeChat que me envió mi esposo. Me estaba insistiendo para que le pidiera comida para llevar. Dijo que había visto en Dewey y Today que el cordero de un restaurante en el sur de la ciudad estaba delicioso y me pidió que le pidiera uno entero. Solía desdeñar comer esas cosas, diciendo que arruinarían su figura perfecta. Pero después de vivir una vida sencilla con Vivian por un tiempo, mi marido se volvió cada vez más glotón. Tenía miedo de perderse incluso medio bocado de una comida deliciosa. Le recordé con cierta dificultad, cariño. Olvidaste que el médico dijo que todavía estás en el periodo de recuperación postoperatoria y que tu dieta debe ser liviana. De lo contrario, le hará daño a tu cuerpo. Pero mi esposo montó en cólera de inmediato y me envió un mensaje de voz de 60 segundos por WeChat. En él me preguntaba de manera burda si deliberadamente no quería gastar dinero en él. Por supuesto que no. Pensé en mi marido que había estado comiendo comida muy rica desde que se mudó al lujoso apartamento. Su temperamento había empeorado visiblemente últimamente. El médico dijo que la incapacidad de controlar las emociones de forma estable y normal también es un signo de deterioro del organismo. Estaba muy preocupada, pero aún así tuve que pedirle un cordero asado entero bajo su supervisión. También le añadí sabores extra picantes y salados como pidió mi marido. Poco después, Vivian llegó a la fecha prevista del parto según la rutina. Debería ser internada en el hospital, pero mi esposo no tenía seguro médico para ella durante 2 años y la obligó a esperar 2 días más. Le pidió que calculara el tiempo y lo llamara 3 horas antes de dar a luz. La cara de Vivian se puso fea al instante. Quería decir algo más, pero mi marido no le dio la oportunidad de hablar y se dio la vuelta. Tenía prisa por volver y disfrutar del aire acondicionado. Vi cómo su figura algo hinchada desaparecía poco a poco de mi vista. Anteriormente, aún le importaba el niño que llevaba Vivian en el vientre, que no era suyo, pero parecía que últimamente le tenía cada vez más miedo al calor. Ni siquiera pudo quedarse afuera por un rato. Sus labios habían comenzado a palidecer y el sudor le corría por la cara. Vivian me llamó desde el lujoso apartamento. Se quedó allí parado y conversó un rato. Sus labios habían empezado a palidecer. Vivian también estaba obviamente helada por mi marido. En su rostro apareció una fuerte sensación de odio. Al darse la vuelta y ver que yo seguía allí de pie, de repente me gritó: ¿Qué estás mirando? No es asunto tuyo. Sal de aquí. Ella, una mujer embarazada en la fecha prevista del parto, quería despedirme. Era el único que podía acompañarla. Era obvio quién sería el siguiente en llegar. Parecía que ella esperaba que mi marido ya no se preocupara por ella, así que Vivian simplemente no se molestó en fingir que vivía en esa pequeña casa. Poco después de hacer una llamada telefónica, ese hombre se dirigió rápidamente a recogerla. Cuando entró por la puerta, se topó conmigo cuando estaba a punto de marcharme. No había ninguna señal de inquietud en su rostro. Incluso me saludó con calidez. Serena debería saber qué se puede decir y qué no. ¿Verdad? Siempre había pensado que la voz de ese hombre me resultaba muy familiar. Esta Serena me hizo temblar al instante. Finalmente recordé dónde había oído esa voz antes. Era Víctor, que se había puesto en contacto conmigo por teléfono para comprar acciones de la empresa. El enemigo con el que mi marido había estado enemistado muchas veces y siempre. En ese momento, estaba parado frente a mí. Con Vivian, que tenía una gran barriga, en sus brazos. Me miró con una sonrisa. Serena siempre ha sido una persona inteligente y sabe qué decisión es más beneficiosa para ambos.
No pude entender lo que decían y solo pude derramar lágrimas en silencio. ¿Cómo pudiste tratar a mi marido así? TSK, Serena. Deja de fingir. De repente Vivian se burló y me dijo con frialdad, no pareces un tonto en absoluto. Una persona como tú, cuya codicia es tan obvia, solo puede engañar a alguien como Blake Lake, que piensa que todas las mujeres del mundo tienen que girar en torno a él. Un hombre moralista. Tenía toda la razón. Y su descripción me convenció mucho. Pero la tristeza en mi rostro no disminuyó. Simplemente extendí la mano y acaricié suavemente el vientre de Vivian. Debes dar a luz al bebé de manera segura. Parece que será un buen niño. Vivian ya no necesitaba mis cuidados, así que volví a mi apartamento de lujo para cuidar de mi marido. Tan pronto como entré por la puerta, un vaso pasó por mi frente y golpeó el marco de la puerta detrás de mí con fuerza. Blake estaba de pie frente al sofá. Mantenía el movimiento de remolque. Su rostro hinchado estaba cubierto de sudor. Tan solo arrojar un vaso lo dejaba sin aliento. ¿Qué pasa, cariño? Me acerqué a él con una mirada extraña. Tan pronto como estuve a punto de tocar a Blake, me empujó al suelo. Perra. ¿Por qué no encendiste el aire acondicionado a 16 grados? ¿Quieres que me mate del calor? Rugió mientras jadeaba. Lo miré con aún más agravio en mi rostro. Cariño, el médico dijo que no puedes resfriarte, que te afectará los órganos internos y el cerebro. Antes de que pudiera terminar de hablar, recibí un fuerte golpe en la frente. Afortunadamente no había cumplido mi obsesión. Esta vez fue solo el control remoto del aire acondicionado. En secreto, respiré aliviado. Perra. Desbloquea rápidamente la cerradura inteligente y enciende el aire acondicionado a 16 grados. ¿Quieres calentarme deliberadamente hasta la muerte? Antes de que pudiera decir nada, el rugido de Blake llegó desde un costado nuevamente. Miré sus ojos, que eran como dos rendijas debajo de la cara hinchada. Aún así, no podía ocultar la ferocidad en su rostro. La escena que tenía frente a mí se fue superponiendo poco a poco con recuerdos pasados. Era el tercer mes después de que nos casamos. Blake me golpeó por primera vez. Estaba lavando los platos en ese momento. De repente, me empujó al suelo y mi espalda baja golpeó la esquina de la mesa. Jadeé de dolor y no tuve tiempo de recuperarme. Y sus puños densos llovieron sobre mí. Sobre mi cara habiendo sentido tanto porque diría. Brazos. Pecho. Y al día siguiente. Me abrazó con gran pena y me pidió perdón. Incluso me aplicó suavemente un medicamento en las heridas. Me dijo que durante el día había estado molesto con Víctor en la empresa. Había estado conteniendo su ira y no pudo contenerla cuando llegó a casa. Entonces se desahogó. Dijo que había soportado todas esas dificultades por mí y que solo quería brindarme una mejor vida material. Me golpeó porque confiaba en mí. Me consideraba la persona más cercana, así que no pudo evitar golpearme. ¿Cuál fue mi reacción en ese momento? Con la cara hinchada como la cabeza de un cerdo. Un ojo se quedó ciego temporalmente y las lágrimas brotaban del otro. Me moví para sostener su mano como si estuviera muy conmovida. Dije, cariño, te han hecho daño. Es todo culpa mía. Yo solo disfruto en casa y no puedo ayudarte en nada. También dije, no importa. El amor puede aliviar el dolor. Cariño, estoy dispuesta a soportar cualquier cosa por ti. Vi una mirada de satisfacción en los ojos de mi marido. Sé que debo hacerlo poco a poco. Paso a paso. Consolidar la imagen que tengo en su mente. Hasta que un día, él crea por completo que soy una mujer completamente descerebrada, salvo en lo que se refiere a amarlo. Entonces podré regresar con él todos esos cientos de días y noches de abuso. Hablando de eso, debería agradecerle a Vivian. Cuando pensé que sufriría aún más daño. Vivian apareció. Tan pronto como llegó. Capturó a Blake justo en el momento en que él estaba sintiendo que no podía obtener la emoción de la conquista de mí. Blake casi vive con Vivian y no tuvo tiempo de volver y golpearme. Por supuesto. Tampoco golpearía a Vivian.
Siempre fue muy paciente antes de asegurarse de que su presa estuviera completamente bajo su control. Tal como lo hizo conmigo antes. Se presentó como un hombre maduro, gentil y caballeroso. Poco a poco me incita a abandonar la vida social, mi trabajo e incluso el contacto con mis familiares. Cuando me di cuenta, todo mi mundo consistía en él y él ya no tenía escrúpulos a la hora de darme puñetazos y patadas. Me convertí en su único saco de boxeo. Afortunadamente el rumbo estaba cumplido. Esta clase de vida finalmente estaba llegando a su fin. Observé la tez anormalmente cetrina de Blake y, en secreto, fruncí las comisuras de los labios para que él no pudiera verme. La oportunidad llegó rápidamente. Calculé el tiempo. Debería ser el día en que Vivian rompiera aguas. Ese día. ¿Por qué Vivian? Siempre me había menospreciado. Publicó inesperadamente una foto en momentos en los que también pude verla. En la foto, ella caminaba por la calle con una gran barriga. Felizmente agarrada a un hombre de traje. Hice clic en la imagen para agrandar el fondo y reconocí que estaba cerca de donde yo vivía ahora. El momento siguiente. Mientras charlábamos, se notó que lo habían borrado. Desperté rápidamente a Blake, que estaba acostado en el dormitorio. Ronquidos. Cariño. Lo llamé con voz dulce. Vamos de compras. Hace mucho que no te compro ropa. Echo mucho de menos como te veías antes con esa ropa de grandes marcas. Blake, a quien desperté, estaba a punto de desahogarse por haberlo molestado. Pero después de oír eso le compraría ropa de grandes marcas. Se retorció un par de veces y se levantó de la cama. Cuando se estaba poniendo la ropa, lo vi metiendo sus piernas ligeramente hinchadas en los pantalones del traje. No pudo evitar murmurar para sí mismo, algo no anda bien. ¿He engordado tanto últimamente? Cuando se abrochó el cinturón en el último hoyo, sintió claramente que algo no iba bien. Justo cuando Blake estaba a punto de decir algo. Me acerqué a él, le tomé la mano y lo miré con una mirada de adoración y una dulce sonrisa. Cariño, eres muy guapo. Blake se calmó de inmediato. Las comisuras de su boca se curvaron como de costumbre, con 3 décimas de frialdad y 7 décimas de desdén. Y se burló. Vamos. Al centro comercial. De camino. Conduje el coche despacio deliberadamente y, tras encender a escondidas el aire acondicionado, Blake se puso irritable. Tan pronto como el coche se estacionó en el sótano del centro comercial, saltó del mismo, sudando profusamente. Y me apresuré a entrar. Sabía que buscaba un lugar con aire acondicionado. Pero ese lugar estaba destinado a ser cualquier cosa menos tranquilo hoy. Justo cuando perseguí a Blake hasta la entrada del centro comercial, vi una gran multitud al frente. Algunas hormigas susurraban entre sí. Vagamente escuché palabras como mujer embarazada, se le rompió la bolsa, y se fue de compras a pesar de que estaba a punto de dar a luz. Entonces vi a Víctor salir corriendo de entre la multitud. Llevaba a Vivian en brazos. Abran paso. A mi mujer se le rompió la bolsa de aguas. Víctor les gritó a las personas que bloqueaban la puerta. Cuando Blake se dio cuenta, era Vivian. Sus pasos se detuvieron. Los dos se miraron a los ojos. Y el tiempo pareció detenerse durante 2 segundos. De repente Víctor sonrió y se burló de Blake, que estaba separado de él por la multitud. ¿Lo has descubierto? Te iba a pedir que criaras a mi hijo durante unos años. ¡Qué lástima! El pensamiento inquietante que acababa de surgir en el corazón de Blake se confirmó de repente. Su expresión se tornó feroz de repente. Y de inmediato corrió hacia Víctor y Vivian en sus brazos como un loco. En medio del caos. Alguien lo empujó. El cuerpo hinchado de Blake cayó al suelo. Y su rostro cetrino se llenó de horror. La multitud que lo rodeaba seguía alborotada. Víctor llevaba a Vivian en brazos. Pasó rápidamente por encima de él e incluso se dio la vuelta para dedicarle una sonrisa burlona. Luchó un par de veces, pero no pudo incorporarse. Los ojos de Blake se abrieron de par en par. Sus extremidades se sacudieron en el suelo unas cuantas veces, pero no pudo hacer más movimientos. Cariño. Después de un rato. Yo, que acababa de procesar toda esta información,
me acerqué corriendo con el rostro afligido y me arrodillé junto a Blake. Lo sacudí con lágrimas corriendo por mi rostro. Parecía completamente indefenso. Blake como una vaca. ¿A quién le mareé el temblor? Me miró con los ojos muy abiertos. Y de su garganta salió un sonido jojo. Ya ves, lo amo tanto que aunque no hable, puedo entenderlo con solo mirarlo a los ojos. Me está culpando. Me está culpando, no hubiera podido dejar escapar un suspiro profundo. Esta persona inútil que solo puede llorar en este momento y no sabe cómo enviarlo al hospital. Pero en el primer año de nuestro matrimonio, cuando me hizo dejar mi trabajo con un salario anual de 50,000 yuanes. Una vez me dio un puñetazo mientras gritaba. Eres un maldito inútil. Solo mereces lavar la ropa y cocinar para mí en casa. Sin mí ni siquiera sabrás cómo llamar a una ambulancia si te estás muriendo. Morirás afuera. Eres una perra. Lo recuerdo. Siempre lo he recordado. Ya ves, soy tal como esperabas. Ni siquiera puedo llamar a una ambulancia. Excepto llorar. Lamentablemente, no soy yo quien va a morir. Todo el mundo lo vio. Mis gritos no pararon. Solo cuando me enfrenté a Blake supe que me enfrentaba a él. Curvé suavemente las comisuras de los labios. Creo que lo habrá visto con claridad. De repente se emocionó. Luego puso los ojos en blanco y se desmayó. Cuando el hijo de Vivian nació sin problemas. Acababa de enterarme por el médico de que mi marido había sufrido un derrame cerebral y estaba paralizado. Es muy joven. Ojalá hubiera tenido un buen periodo de recuperación después del accidente de coche. No habría ningún problema. ¿Cómo cuidaba al paciente? No siguió ninguna restricción alimentaria durante ese periodo y a menudo se mostraba emocionalmente agitado. Ahora su estado es muy grave. Blake yacía paralizado en la cama del hospital. Y el joven médico me miró fijamente. Me limité a asentir sumisamente. Cuando estaba a punto de decir la siguiente frase, le dije en voz baja que yo era su ex esposa. El médico dejó de hablar. Después de que todos en la sala se fueron, me acerqué a Blake en la cama del hospital. En un momento dado abrió los ojos. Por primera vez. Había miedo en sus ojos cuando me miró. Cariño, mírate. No te cuidas en absoluto. Ahora por fin estás exhausta y desmayada. No importa. Te entiendo. Al fin y al cabo perteneces a muchas personas y debes cuidar bien de cada una de ellas. Pero en realidad estás trabajando demasiado. Afortunadamente te estás dirigiendo con éxito. Puedes quedarte paralizado por el resto de tu vida. Le hablé con voz suave mostrando una boca llena de dientes blancos mientras sonreía. La expresión de Blake se tornó cada vez más desesperada. Sus ojos, que me miraban con furia, parecían casi a punto de estallar en llamas. La comisura de su boca babeaba sin control, como si quisiera escupirme. Hice como si no me diera cuenta e incluso tomé con cuidado un pañuelo para limpiarle la comisura de la boca. El médico dijo que ya no puedes enojarte más, cariño. Es muy probable que mueras de repente así. Mientras decía esto, saqué mi teléfono y encendí la pantalla. Y agrandó una fotografía frente a Blake. Era el alcance recién publicado de Vivian en esos momentos. Mira. Cariño, casi podría haber sido tu hijo. Sonreí y puse la foto frente a su cara. Blake intentó evitarlo, pero le sujeté la cabeza y le abrí los ojos. Y lo obligué a mirar. Le dije, eres tan estúpido. Si no hubieras hecho esta escena, al menos podrías haber tenido un heredero, aunque no fuera el tuyo. Ahora ya se acabó todo. Ya no puedes tener un hijo en este estado. Cariño. Morirás sin dejar heredero, dije sonriendo, temiendo que no me creyera. Saqué mi teléfono y le puse la grabación de Víctor y Vivian al oído varias veces. Después de varias veces, Blake finalmente se derrumbó. Abrió la boca de par en par y empezó a gemir mentiras sin sentido. Me levanté con una sonrisa y caminé hacia la puerta. Antes de irme, me di la vuelta y lo miré por última vez en la puerta. Cariño, dijiste que era una persona inútil que no podía hacer nada. Pero ahora parece que todos somos felices excepto tú,
que te has convertido en una persona inútil. Como dije antes. La longitud de los ojos y el sonido final. Enfatizando cada palabra. Nadie te querrá. Esta persona inútil. Solo estás desperdiciando aire al vivir en este mundo. Y difundiré la noticia de que llevas un sombrero verde en tu antiguo círculo. Para entonces, Lindy, todos recordarán el chiste que hiciste. Siempre serás el tema de conversación de la gente. Cariño, ¿te has conmovido? Me di la vuelta y cerré la puerta, dejando solo el lamento sin sentido de Blake atrás. La cuidadora que lo miraba con simpatía cuando lo veía había sido reemplazada. En cuanto entró la nueva, ella le dio una patada. Ciérrate la boca, pedazo de basura. Sonreí de nuevo. Parece que todo el mundo tendrá un buen final. Blake murió. Es difícil decir si fue por ira o porque ya no quería vivir más. De todos modos, Harding, lamento que esté completamente en mi mente. Está muerto. El hospital se comunicó con Vivian. Pero ella colgó el teléfono directamente. En aquel entonces, Blake le estaba jugando una mala pasada. Dijo que se casaría con ella solo después de que naciera el niño. Los padres de Blake murieron jóvenes, por lo que Vivian no tenía obligación de ir al hospital para cuidar de Blake más tarde. Los familiares y amigos que lo rodeaban cortaron completamente el contacto con él después de que pasó por momentos difíciles. Al final, me llamaron del hospital. Fingí suspirar con tristeza por la vida. Después de escuchar lo miserable que había sido la muerte de Blake, colgué el teléfono con satisfacción. Antes de regresar a la sala de conferencias, el responsable de recursos humanos que estaba delante de mí seguía siendo exigente con mi currículum. Lo sé en una ciudad con un ritmo tan rápido. 3 años de experiencia laboral en blanco es algo muy malo. Pero afortunadamente Harding, con toda su mente llena, suspiró. No me falta dinero. Puedo tomarme mi tiempo para buscar trabajo. Incluso puedo no trabajar. Pero la vida será un poco aburrida. Ahora soy extremadamente rica. Soy soltera. Hermosa, hermosa. Y rica. Y mi exmarido acaba de morir. La vida no podría ser más feliz. Al ver la transferencia de 7 millones de yuanes de Víctor en mi teléfono, me sentí aún más feliz. Vivian es joven e ingenua. Todo el dinero que Blake gastó en ella a lo largo de los años está aquí. ¿Podrías dejarla ir, por favor? Víctor dijo esto y no dijo nada más. Ambos comprendimos las decisiones del otro. Nunca he sido una persona entrometida. A partir de ahora, puedo extender mis alas y volar tan lejos como quiera. En cuanto a lo de oír que la familia de Víctor les va a dar a ambos un gran regalo, eso es asunto de ellos. Fin.